Un requerimiento adicional que nos pone el SAT para la versión CFDI 3.3 es el catálogo de unidades de medida. Es como expresamos en el documento la medida de lo que estamos vendiendo. ¿A qué me refiero con documento? Puede ser una cotización, un pedido, un embarque, una orden de servicio, una nota de venta, una factura, una orden de compra, una recepción de mercancía, una cuenta por pagar. En este ejemplo ponemos que estamos vendiendo un abanico. ¿Y cómo lo vemos el abanico? Lo medimos como pieza, esa es la unidad de medida. Podríamos estar vendiendo 10 litros de aceite, 10 en el caso sería, en ese ejemplo sería 10, ¿sí? Ponemos, esa es la cantidad de lo que vendemos, ponemos aquí el producto, vamos a buscar un aceite. Y en este caso le estamos poniendo pieza, podríamos decir litros, no, pero en este caso estamos hablando de una cubeta de 19 litros, ¿ok? Y al decir una cubeta de 19 litros en el concepto estamos diciendo que son 10 unidades de esa cubeta, ¿no? Entonces, la unidad de medida expresa la medida de lo que estamos vendiendo, cómo medimos lo que estamos vendiendo, que viene siendo en este caso la descripción, lo medimos en este caso en piezas, y la cantidad de esa unidad de medida que estamos vendiendo. El SAT nos pide que seamos claros en lo que vendemos, la cantidad que vendemos y cómo lo medimos. ¿Qué viene siendo el catálogo de unidades de medida? Es la lista de las diferentes unidades de medida que el SAT nos pide o nos solicita que utilicemos para medir aquello que estamos vendiendo a nuestros clientes. Este catálogo es en base a una clasificación internacional y el SAT nos da cerca de 1700 unidades de medida, ¿okay?, que nosotros podemos utilizar. Nuevamente, usted tiene su catálogo de unidades de medida que ya está utilizando. Usted no está obligado a reemplazar su catálogo de unidades de medida, ¿sí? Nosotros en Semani le estamos creando un catálogo adicional que es el catálogo de unidades de medida del SAT y usted los deberá empatar con su catálogo de unidades de medida. ¿Por qué es conveniente hacer esto? Por ejemplo, tenemos que el SAT, la unidad de medida que nosotros conocemos como pieza o peseta, ¿sí?, ellos lo tienen como EA. ¿Okay? EA viene de la palabra each, que se escribe de esta manera. ¿Okay? Es una palabra común que utilizan los que usan la medida americana para hacer referencia a pieza. Each significa cada uno, ¿ok? Como unidad, es el equivalente a unidad o a pieza, ¿ok? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ¿qué clave? A utilizar esta, o en el mejor de los casos, esta otra pieza. No estamos acostumbrados a each. Entonces puede haber más unidades de medida en el catálogo del SAT para el cual la población no estamos muy acostumbrados y a lo mejor se nos puede complicar utilizar. ¿Okay? Hay más asuntos por ahí. Usted puede tener la necesidad de empacar sus productos en caja de 60. La caja de 60 no existe como tal en el catálogo del SAT. Si yo le digo aquí, búscame todo lo que sea caja, tiene caja base y 100 cajas. Si lo busco como contenedor, no encuentro un contenedor que tenga 60 piezas, por ejemplo. ¿Okay? Pero sí encuentro, por ejemplo, una unidad de medida que se llama paquete a granel. Y a lo mejor es el que debo de utilizar. ¿Okay? O hay otro por ahí que dice número de paquetes. Aquí viene la referencia, unidad que define el número de paquetes. Paquete es igual a una colección de objetos empaquetados. ¿Okay? A lo mejor por ahí va la cosa. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Llamar al SAT y decirle, oye, yo tengo un producto que lo vendo o lo compro en caja de 60. ¿Cuál sería la unidad de medida equivalente en tu catálogo de unidades de medida para esa unidad de medida que yo manejo? Porque yo estoy acostumbrado a caja de 60. ¿Okay?
En Semani, ¿qué hicimos? Usted va a tener su catálogo normal de Semani, modificamos el catálogo de unidades de medida, ahorita le voy a explicar cómo vamos a llegar aquí. Usted va a tener que buscar en el catálogo de unidades de medida del SAT aquella unidad de medida que haga sentido o que sea equivalente a la unidad de medida de su catálogo de unidades de medida. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera usted va a seguir utilizando su catálogo de unidades de medida y tras bambalinas, cuando usted timbre el documento del SAT, nosotros le vamos a poner la unidad de medida que usted le asignó a su catálogo de unidades de medida. De esta manera usted va a seguir trabajando con Semani de la misma manera y le vamos a dar gusto al SAT con el requerimiento que nos está pidiendo del catálogo de unidades de medida. Vamos a profundizar un poquito qué es lo que tiene este catálogo de unidades de medida. Ya vimos que tiene 1700 y cachito de unidades de medida, son muchas, cuando normalmente nosotros ocupamos 3, 4, 5, 10 a lo mejor, 15, 20, no más. Bueno, tome en cuenta que hay otras personas, otras empresas que sí requieren otras unidades de medida que no necesariamente son las mismas que usted tiene, ¿no? Este catálogo está compuesto por una clave, que es la que asigna el SAT. ¿De dónde saca esa clave el SAT? Se basaron en catálogos internacionales que se usan en otras partes del planeta. ¿Okay? Y de esa manera nos vamos estandarizando a un comercio internacional, que ahorita ya el comercio está globalizado, ¿no? Entonces lo que hace el SAT no es tan descabellado, ¿verdad? Pero nosotros no estamos acostumbrados a utilizar unidades de medida como el EA para hacer referencia a pieza. ¿Nos podemos acostumbrar? Claro que sí. Pero mientras tanto, ya con todos los cambios que tenemos, acostumbrarnos también a esas cosas a lo mejor nos puede ser complicado. Entonces en Semani lo que hacemos es respetar su catálogo de unidades de medida para que usted lo empate con el del SAT y usted siga dándole el mismo uso. Ya en el futuro corto, mediano o a largo plazo ya podrá usted ir switchando su catálogo de unidades de medida para usar exactamente el mismo catálogo del SAT, si así usted lo juzga conveniente. ¿Okay? Entonces, nuevamente en Semani estamos respetando sus catálogos en la medida de lo posible y estamos ayudándole a que empate sus catálogos con los del SAT. Bien, ¿cuáles son los campos que tiene este catálogo? Son 6 o 7 campos, ahorita los vamos a ver. La clave de unidad de medida, la descripción de la unidad de medida. Hay un campo adicional que explica para qué sirve y cómo usar cada unidad de medida. ¿Sí? Lo explica muy bien. Nosotros se lo vamos a mostrar ahí en Semani. Hay una fecha de inicio de vigencia y una fecha final de vigencia. ¿Qué significa esto? Que el SAT dice, oye, por ejemplo esta, que es un minuto, ¿sí? Es la unidad de medida minuto. Por ejemplo, las compañías telefónicas nos miden el servicio o antes nos medían el servicio. Igual en un futuro a lo mejor lo vuelven a hacer o en larga distancia lo siguen haciendo, internacional. Esa unidad de medida minuto equivale a D61, ¿okay? Y aquí nos explican para qué sirve. Y aquí dice, esta tiene vigencia a partir de ahorita hasta en el futuro. No tengo todavía el límite de vigencia. Va a llegar un momento en el futuro en el cual probablemente el SAT diga, esta unidad de medida minuto va a ser imposible, ¿no? Vamos a agarrar otra unidad de medida, microradian, no sé, otra X. Nos va a decir, ¿sabes qué? Ya no la puedes usar. Entonces, ¿qué va a implicar? Que a partir de esa fecha, en la versión CFDI, versión 5. No sé qué, 10. No sé qué, va a decir ya no la puedes utilizar a partir de la fecha, voy a inventar algo, 1 de julio del 2020 o 23 o 30 o 40 o 50, que usted quiera. Entonces, en ese momento nosotros vamos a tener que ver nuestras unidades de medida que están empatadas con esta unidad de medida y vamos a tener que reclasificarla si es posible o si es necesario reemplazarla por otra unidad de medida. ¿De acuerdo? Y por último tiene aquí un campo que nos dice cuál es el símbolo científico o normal por el cual se conoce en un momento a esa unidad de medida. Por ejemplo, sabemos que el minuto lo conocemos como un apóstrofe. Los segundos, ¿sí? Los conocemos como comillas, ¿verdad? Ese es el símbolo normal. O los grados los conocemos, ¿sí? Por este símbolo que es como un cerito chiquito que se pone en la parte superior de donde va el dígito, ¿no? 21 grados centígrados, ¿se acuerda? El cerito y la C. Entonces, este es el catálogo y es importante que sepamos que podemos apoyarnos en la descripción y que tenemos una fecha de inicio de vigencia que es ya inmediata
y que en un futuro es probable que en algunos casos lleguemos a tener una fecha final de vigencia y que nos va a implicar hacer algunos retrabajos por ahí.